Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador la crisis económica y social tiene una expresión muy dramática. En el mes de enero se fueron de este país andino 65,000 personas. El año pasado salieron más de 100,000, sobre todo hacia Estados Unidos. Unos por vías, entre comillas, normales y otros usando terceros países y con todo lo que eso implica. Hay personas desaparecidas y muertas en ese trajín, por supuesto. Lo que a la mente de todos los ecuatorianos nos llega cuando hablamos de estos temas de la migración más grande vivida en la historia del Ecuador es de lo que ocurrió a finales del siglo pasado. Alrededor de 3 millones de personas se fueron a Europa, Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, a Chile. Se fueron también aquí en América Latina. ¿Cómo se explica todo esto? Pues eso es lo que queremos conversar ahora con la representante de los migrantes ecuatorianos de Europa en la legislatura ecuatoriana, la asambleísta Esther Cuesta. Bienvenida, Esther, qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Un gusto estar aquí, Orlando. Hola a todos los televidentes. ¿Cómo entendemos lo que está pasando en el Ecuador, más allá de las circunstancias, digamos, dramáticas que implica la migración? ¿Qué expresa esto? ¿Qué está mostrándole al mundo entero lo que está pasando en el Ecuador, que además no se cuenta en la prensa tradicional ecuatoriana? Bueno, lo que vivimos es que se repite la historia, Orlando. Nosotros los migrantes ya vivimos una crisis dramática a partir del feriado bancario, tú sabes, al inicio de este siglo, y lo que vemos ahora es una crisis mucho más grave. Un estudio de UNICEF nos indica que esta crisis económica, política y social que vive el Ecuador es inclusive más grave que la que vivimos en 1999, en el año 2000, con el feriado bancario. Pero también eso es el resultado de las políticas neoliberales nefastas que hemos vivido en los últimos años. Con decirte que el día de hoy, mientras tú y yo estamos hablando, más de 6 millones de ecuatorianos vive con $2.80. Y más de 3 millones de ecuatorianos vive con $1.80. Estamos hablando que 1 de cada 3 ecuatorianos vive en situación de pobreza. Pero usted, ya que menciona el tema de la mayor y peor grave crisis económica y social del Ecuador, ¿por qué ocurrió esto? ¿A qué obedece? Después de 10 años de la Revolución Ciudadana, donde se sentaron las bases de un desarrollo, de un crecimiento económico, de una infraestructura social e incluso productiva que garantizaría a largo plazo un mejoramiento de la sociedad. La respuesta, Orlando, es que cambiaron las prioridades del gobierno. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvimos un gobierno que respondía a las necesidades del pueblo ecuatoriano, que respondía a las necesidades del desarrollo social humano de todo un país, que priorizaba la salud, priorizaba la educación pública, priorizaba la vida. Tú recordarás, solamente para poner aquí un ejemplo, el año pasado tuvimos más de 300 muertos en las cárceles del Ecuador. 328 oficialmente. 328 oficialmente y todavía no conocemos las cifras exactas. Y lo peor de todo es que se encuentra en la impunidad, porque lo que debe haber es una investigación de por qué, cómo, en qué condiciones fallecieron esas personas en los centros de detención. Entonces, cuando cambian las prioridades de un gobierno y no se prioriza en salud, en educación, en vivienda, en seguridad, en infraestructura, es lo que tenemos un desbarate, una desinstitucionalización del Estado y lo peor y lo más preocupante es que los jóvenes son la mayoría de las personas que están migrando el día de hoy. Los jóvenes, ¿qué nos refleja esto? Que quienes han perdido la esperanza, quienes no ven un futuro en su país son los jóvenes y los que se ven forzados a salir nuevamente del Ecuador. Y precisamente un estudio de CELAC que analizaba hace unos días atrás a propósito de este tema señalaba que los jóvenes entre 18 y 30 años como única opción para salir de la crisis es irse del país. Pero lo que además cuenta en esto es que se van hacia países donde no van a tener opciones tampoco de trabajo, es decir, no tienen oportunidades de esos trabajos. Entonces, prácticamente se están lanzando al vacío. Efectivamente, y lo preocupante también es de la situación de los niños. Imagínate que en el 2021, solamente de enero a julio del 2021, fueron encontrados 3.000 niños no acompañados, 3.000 niños ecuatorianos no acompañados cruzando la frontera a Estados Unidos. Eso nos quiere decir solamente en 7 meses. Claro. Sabemos que fueron 3.000 niños y los que no sabemos y los demás en todos estos meses. Entonces, aquí también corremos un riesgo de una vulneración mayor de derechos. La migración se torna cada vez más riesgosa. Yo soy una migrante, no me lo contaron, lo viví en carne propia la migración.
lo difícil que es dejar tu familia, tu hogar, pero ante una situación tan desesperante como la que le vivimos en el Ecuador, los padres también quieren reunificarse con sus hijos, pero ¿en qué condiciones? En condiciones sumamente riesgosas. ¿Y qué costo tiene para la sociedad ecuatoriana un éxodo de esta naturaleza, tomando en cuenta la experiencia ya de finales y principios del siglo actual, finales del anterior, principios del actual, que además conllevó algunos problemas de orden psicológico, porque aquí se quedaban, por ejemplo, algunos niños con sus abuelos, con sus abuelas, con sus tíos, con sus vecinos? ¿Qué implica todo esto? Implica que volveremos, lamentablemente, a una sociedad donde existe nuevamente el suicidio infantil, Orlando, porque como tú sabes, en provincias con alta migración, Cañar, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Loja, hemos tenido un número importante de suicidio infantil, que lo más lamentable que podamos tener como sociedad es que los niños tomen una decisión tan dramática que es el suicidio. En una situación de crisis, de desesperación, de falta también de acompañamiento familiar por parte de las instituciones del Estado. Del MIES, en este caso, debería haber un acompañamiento. No existe. En plena pandemia, lo que menos han tenido los niños es acompañamiento, tanto en la educación como por parte del Ministerio de Bienestar Social. Apenas han podido, los que han tenido internet y el celular de la mamá, han podido acceder a la teleeducación, y el resto de niños han tenido que decidir cuál de los tres accede a teleeducación, porque solamente hay un celular y solamente hay cierta cantidad de datos en el celular de la madre. Pero entonces, frente a esto, también lo que vemos es que las respuestas oficiales del gobierno de Guillermo Lasso ahora y el señor Lenín Moreno antes es prácticamente la impavidez, porque no vemos una acción inmediata, no vemos políticas públicas concretas para frenar la migración. Efectivamente, y ahora que tenemos un precio del barril, que debería haber más dinero, para la inversión pública, lo que tenemos más bien es un gobierno que protege los intereses de la banca, que protege los intereses de las transnacionales, que lo que está haciendo es privatizar los servicios públicos desde los hospitales. Entonces nos encontramos en un estado, no en un estado de bienestar social, sino en un estado neoliberal. Ya, pero si eso es así, ¿cómo se puede contrarrestar esto? Porque en la época neoliberal, digamos, antes del 2006, lo que actuaban eran las ONGs, las propias familias, ciertas organizaciones sociales, pero no era necesariamente el Estado el que respondía a esto. Parecería que vamos a volver a eso. Hemos ya vuelto a eso, Orlando. Antes de la Revolución Ciudadana no teníamos un Estado fuerte, un Estado sólido. Lo que había efectivamente son las ONGs que de alguna manera intentaban reemplazar el Estado. Y esto sucede cuando hay una ausencia del Estado. Cuando tuvimos el gobierno del presidente Rafael Correa, tuvimos un Estado presente, en armonía con la gente, en comunicación con la gente. Algo que yo recuerdo muy bien del presidente Correa es que nunca perdió la comunicación con los ciudadanos. Que para poder saber qué es lo que pasa en territorio, qué es lo que pasa en tu país, necesitas hablar con los ciudadanos, no solamente hablar por TikTok. Pero entonces, ¿cómo se entiende que, por ejemplo, casi un 30% de la población todavía le dé un margen de credibilidad y aceptación al presidente Lasso? Bueno, hay que ver también las encuestas, quién hace las encuestas, y siempre esas encuestas de alguna manera reflejan quién paga las encuestas. Yo creería que si uno va a los barrios donde ve que 7 de cada 10 personas no está trabajando, no tiene un trabajo adecuado, 7 de cada 10 personas. O sea, si tú vas a los barrios, 7 de cada 10 personas no tiene un trabajo adecuado. ¿Qué significa eso? Que la gente vive una desesperación por parte del gobierno, que no hay una política pública para crear crecimiento, para crear un bienestar a las grandes mayorías, y yo quisiera que les pregunten a esos 7 de cada 10 personas cuál es la credibilidad del actual gobierno. Pero una pregunta además a propósito de que en la condición de asambleísta en representación de la migración, ¿qué pasa con esos ecuatorianos que se van? ¿A dónde van? ¿Qué hacen allá? No están yéndose necesariamente a Europa, están buscando Estados Unidos como el sector, la zona donde puedan resolver sus problemas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué nivel de atención, por ejemplo, tienen los consulados ecuatorianos en Estados Unidos? Bueno, la mayoría de los compatriotas que están migrando el día de hoy están tratando de cruzar la frontera de México a Estados Unidos, ¿no? Sabemos que México desde agosto del 2021 impuso nuevamente la visa en todo su, digamos, en toda su soberanía, y todavía no la ha vuelto a quitar. Por lo tanto, los compatriotas lo que están tratando es de ir a Estados Unidos, trabajar en condiciones sumamente precarias, con una explotación laboral, en situaciones de casi esclavitud,
lo cual nos preocupa. ¿Por qué? Porque los consulados los han desmantelado, Orlando. O sea, hay que decir la verdad a los ciudadanos. Los han desmantelado. Ahora han reducido el personal, han eliminado servicios. Hay cónsules muchas veces que no tienen idea de la migración, del servicio público. Han vuelto de alguna manera también cónsules cocteleros, lo que era la vieja Cancillería, que transformamos durante la Revolución Ciudadana, una diplomacia ciudadana. Los costos de atención consular se han incrementado incluso al doble, al triple. Los trámites consulares han subido hasta el 400%. Nosotros desde la Asamblea Nacional manifestamos nuestro rechazo absoluto a la Cancillería, le exhortamos a la Cancillería que reduzca los precios de los trámites consulares. No los queremos gratis, Orlando, porque es un servicio público, pero sí tiene que haber precios accesibles, razonables, proporcionados, de acuerdo a la realidad de los ecuatorianos que vivimos en el exterior. Son trámites que necesitamos, que no es que uno pues se va a comprar un ramo de rosas exquisitas. Lo que uno necesita es un pasaporte para poder, primero, regularizar tu estadía en el país de residencia. Tus hijos que nacen necesitan un pasaporte para poder ir a la escuela, regularizarlos, etcétera. Entonces, son cosas que realmente necesitan los migrantes. Los consulados han vuelto a cerrarle las puertas a los ecuatorianos. Y en muchos casos nos encontramos en la indefensión, hay que decirlo con la mayor claridad, en la indefensión con consulados que en plena pandemia, Orlando, cerraban las puertas, no atendían con el cuento de la pandemia, cuando todo el mundo tenía que ofrecer servicios públicos y cuando más necesitábamos servicios públicos, por ejemplo, en casos de violación sexual, violencia intrafamiliar, detención de migrantes, es cuando más hemos necesitado los servicios consulares, cuando más nos han cerrado las puertas. Y además lo otro es que servicios caros, pero tampoco atendían inmediatamente. No, pues hay que esperar 3 meses. 3 meses para un pasaporte. Y no me lo contaron, lo viví yo misma también cuando he pedido trámites consulares. Hagamos la primera pausa, Esther, y volvamos sobre lo que ya pasa en el Ecuador en estos momentos a inicios del 2022. Prácticamente se acaba el segundo mes y en función de eso, además, veamos las perspectivas políticas que ocurren en este país andino. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con la asambleísta Esther Cuesta. Ella es la representante de los migrantes ecuatorianos en Europa. Esther, todo esto que conversamos en la primera parte da cuenta de otra situación que es de orden político. Parecería que lo único que cuenta aquí de parte de quienes hacen oposición a la Revolución Ciudadana es que se acabe con el correísmo. ¿Hasta dónde los propósitos de aniquilar, de destruir y de prácticamente menoscabar toda la posibilidad de acción política de la Revolución Ciudadana están dando resultados? Bueno, yo creo que hay que ir más allá del correísmo y el anticorreísmo. O sea, estamos en una situación dramática, devastante para el país, y yo creo que tenemos más bien es que recordar cómo estábamos antes. O sea, antes la mayoría de las personas tenían trabajo, sus hijos iban a escuelas públicas de calidad, tenían desayunos en las escuelas, podían acceder a una universidad pública, podían sus hijos ir a universidades en el extranjero con becas. Hoy nos despedimos de nuestras familias en los aeropuertos, si es que es en los aeropuertos, si no nos vamos por tierra, despidiéndonos para una migración forzada nuevamente, cuando antes nos despedíamos de nuestros hijos que iban becados al exterior. Entonces, yo creo que hay que recordar eso, pero también hay que pensar que lo hicimos en 10 años, seguramente no pudimos hacer todo, porque a veces también, Orlando, nos culpan de que no hicieron esto y el otro. En 10 años no puedes cambiar todo un país. Pero con la experiencia que tuvimos de 10 años, sí podemos, digamos, sabemos manejar el Estado, sabemos gobernar y lo podemos hacer mejor. Entonces, yo creo que la gente también necesitamos recordar cómo estábamos antes, cómo estábamos ahora y
lo que puede hacer el Ecuador y lo que merecemos los ecuatorianos. Pero usted le pregunto esto porque en cada intervención que tiene con la prensa, cada martes hace una rueda de prensa o una entrevista con sus periodistas amigos, el señor Guillermo Lasso, dice que, por ejemplo, el tema de la violencia de las cárceles es culpa del correísmo que desmanteló las cárceles, cuando en la realidad construyó cárceles. Así es. Cuando se habla de la violencia, dice que el narcotráfico fue el aliado permisivo de Rafael Correa. Cuando se habla de la crisis económica, dice que se vendió el Estado prácticamente al exterior o a China, para mencionarlos. Y lo otro es que cuando se habla, dice que el Estado se engordó, que fue un Estado obeso y que por lo tanto las consecuencias las paga ahora Guillermo Lasso. ¿Hasta dónde tiene asidero esto? Bueno, eso son, digamos, arañazos de gato, ¿sabes? Cuando el gato se quiere caer y se está arañando y se tiene que, de alguna manera, agarrar de lo que sea. Es lo que yo veo, estas historias que de alguna manera es el continuismo de Moreno, ¿no? Moreno, para Moreno todo era la culpa de Correa. ¿Y cuánto realmente fue creíble eso? O sea, la gente tal vez al principio come cuento, pero al final la gente lo que quiere es comida en su refrigeradora, trabajo, educación para sus hijos, seguridad cuando pueda salir de su casa y no lo maten y no le cuelguen su cabeza. O sea, eso es lo que quiere la gente. Los cuentos y los arañazos de gato pueden funcionar por unos cuantos meses, pero yo creo que la gente se da cuenta de lo que tú mencionabas del sistema penitenciario, por Dios. Todo el mundo sabe que nosotros pudimos establecer un nuevo modelo de gestión del sistema penitenciario, porque si bien es cierto que los ciudadanos pierden su libertad, no pierden su dignidad. Y eso es lo que nosotros hicimos, que las personas privadas de libertad no pierdan su dignidad. Y hoy lo que tenemos es todo un desastre en el sistema penitenciario. Pero entonces, frente a todo este panorama, la parte política parecería que apunta, por ejemplo, a que en la Asamblea se consolide una nueva mayoría. Esa nueva mayoría podría, digamos, generar una oposición que garantice, por ejemplo, un debate pleno sobre estos problemas y no lo que está pasando con la actual mayoría o la que había hasta hace pocos días, donde, por ejemplo, hacían una veña al presidente y consolidaban un proceso y un modelo neoliberal a partir de las leyes que iban aprobando. ¿Es posible cambiar esa correlación de fuerzas ahora? Bueno, nosotros como bancada UNES, los 47 legisladores, siempre hemos defendido desde la Asamblea Nacional los intereses y los derechos del pueblo ecuatoriano, de los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Eso como primer punto. La bancada UNES, 47 legisladores, con convicción, con las ideas claras de lo que tenemos que hacer en la Asamblea Nacional. Ahora, de alguna manera nos complace saber que hay dentro de ese parlamento de 137 asambleístas gente que no solamente es de izquierda de nombre, sino también que se puede sumar a una lucha en representación del pueblo ecuatoriano y no de la banca, y no de los intereses personales. Entonces, a nosotros yo no lo llamaría una nueva mayoría. Yo lo que diría es que hay legisladores que de alguna manera han entrado en conciencia, han entrado en conciencia con el pueblo ecuatoriano, con el pueblo que los eligió y les dio confianza. O por el contrario, ¿será que están pensando en las elecciones del 2023 y toman distancia del gobierno? Puede ser también, pero en todo caso lo importante es que si hay legisladores que pueden sumarse a pensar en el pueblo ecuatoriano, a pensar y actuar con coherencia, pues bienvenido sea. Si podemos tener los votos para derogar la ley tributaria de Lasso, si podemos tener los votos para aprobar leyes que puedan, digamos, crear mayor empleo, que puedan facilitar préstamos a los pequeños empresarios, que puedan, digamos, dar más, no dar más tributos, pero por lo menos que paguen las grandes empresas, las más grandes empresas del Ecuador, y no simplemente perdonarles las multas y perdonarles la morosidad, pues bienvenido sea. Pero si es que hay esa mayoría, digamos que existiese la posibilidad de conformar una nueva mayoría, ¿es posible pensar entonces, por ejemplo, en un diálogo más directo con el presidente Lasso a partir de ciertos puntos básicos que él ha planteado también? O la otra es lo que ya algunos mencionan, ningún acuerdo y desde el 24 de mayo iniciar el proceso o de revocatoria o de muerte cruzada. Bueno, eso tendremos que ver con las diferentes bancadas. Necesitaríamos los votos para eso. Nosotros somos 47 votos. Si habrán los votos para aquello, pues se tomarán las decisiones que sean mejor para el Ecuador. ¿Cuántos votos se necesitan? Bueno, la Asamblea lo puede decidir con la mayoría de 91 votos. Claro. Entonces sí necesitaríamos los votos para aquello. Si hay los votos, Orlando,
mientras se cumpla la Constitución y se cumplan las leyes y se cumpla el orden democrático, yo no sé por qué la gente se quiere asustar. O sea, depende de quién propone la muerte cruzada, es cuando la gente se asusta. Sí, porque el señor Guillermo Lasso lo planteaba el año pasado, es decir, mientras él planteaba era válido. Era chévere. Y ahora que se lo Y plantea... cuando lo plantea la Asamblea nos llaman golpistas y algunos compañeros tuvieron que ir a México exiliados. Y la otra parte que también es importante considerar a propósito de lo que está pasando en el Ecuador, hay una amnistía por delante. Buena parte de los de la oposición a la Revolución Ciudadana, los que han estigmatizado a la Revolución Ciudadana, dicen que no se debe apoyar porque ahí hay golpistas, desestabilizadores, terroristas, etcétera, etcétera. ¿Es posible que esto, por ejemplo, frague una unidad mucho más sólida, por ejemplo, con Pachacuti, con la Izquierda Democrática, para, por ejemplo, la amnistía? Bueno, realmente esperamos que pronto podamos discutir esto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Quedan pocos días, ¿no? Sí, esperamos contar con los votos, porque eso se trata también de persecución política, ¿no? Estas personas que participaron en las protestas de octubre del 2019, donde hubo entre 12 muertos, que miles de personas perdieron, perdieron la libertad de manera arbitraria, que fueron detenidas, cerca de 1.400 personas que fueron heridas, personas que perdieron sus ojos. Yo creo que estas personas sí merecen tener una amnistía, porque esto se trata de gente que tuvo el valor de salir a las calles, de ejercer su derecho constitucional a la resistencia, y yo creo que merece también el respeto de cada uno de los ciudadanos de este país. Pero porque por ellos resistieron por nosotros. ¿No? Esperamos que sí hayan los votos en la Asamblea Nacional, que podamos tratarlo y que podamos tener las amnistías. Y en función de eso, entonces, ¿cuáles son los otros desafíos que tendría, por ejemplo, la Asamblea y en particular el Movimiento de Revolución Ciudadana para los próximos meses? Porque si se supera la amnistía, si no hay muerte cruzada, si no hay revocatoria del mandato, lo que necesita la gente son respuestas a sus problemas fundamentales, y los problemas fundamentales parecería que ni en la Asamblea ni en el gobierno se resuelven. Bueno, lo que necesitamos es una política pública y una inversión social. Pero eso lo hace el gobierno. Eso lo hace el gobierno, eso no lo hace la Asamblea. Lo que tendríamos que hacer en la Asamblea es derogar la ley tributaria de Lasso, que para ello yo esperaría que sí existen los votos, pero tenemos que tratarlo hoy precisamente en la Asamblea. Claro, pero entonces si esto va a ocurrir, si esto se está en desarrollo, ¿hasta dónde le alcanza a la oposición para frenar, por ejemplo, privatizaciones, reducción del Estado, disminución de presupuestos para la educación, disminución de presupuestos para la salud, que ya se vive? Hay casos dramáticos en el Seguro Social donde la gente que pasa dificultades no tiene plata para comprar medicamentos. Bueno, lo que pasa por el presupuesto del Estado es una decisión gubernamental, es una decisión del gobierno. Lo que hace la Asamblea es hacer observaciones, hacer recomendaciones, pero digamos, el sistema nuestro democrático es así, es el presidente el que decide el presupuesto. Cuando tenemos un presidente que no tiene las prioridades en salud, educación, violencia de género, violencia contra la mujer, seguridad, esas son las consecuencias. Entonces, lo que tiene la Asamblea pendiente son leyes, por ejemplo, que pasen por ley económica urgente, el Código de Salud que queda pendiente, que lo vetó Moreno, por ejemplo. Lo que queda pendiente es el uso de la fuerza, la ley sobre el uso de la fuerza, que es algo que tenemos que aprobar en la Asamblea Nacional. No se puede simplemente... Bueno, aprobarlo. Necesitamos una ley, Orlando, porque al momento lo que hay es un reglamento y necesitamos una ley que regule el uso de la fuerza de acuerdo a los estándares internacionales de Naciones Unidas. Una última pregunta entonces, Esther. Si todo esto está así configurado, ¿qué pasa con el movimiento social? Porque al principio se mencionaba que como había pandemia, la gente no salía a las calles. Y como no había condiciones, la gente no protestaba. Ahora ya se ha reducido notablemente la pandemia, las condiciones políticas y sociales están de alguna manera más agudas, pero en las calles no se ve el movimiento social, los gremios no salen, no hay movilización, que podría de alguna manera reactivar un modo de tratar la situación a partir de la protesta social. Bueno, nosotros estamos afiliando en el Movimiento de Revolución Ciudadana Lista 5 y estamos en los barrios, estamos en las calles y también en el exterior. Estamos también afiliando en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Lo que nos ha permitido también es conversar mucho más con la gente. La gente quiere empleo, la gente quiere educación, la gente quiere salud, la gente quiere medicina. Pero no va a salir a protestar. Pero no va a salir a protestar en este momento. Y creo que es a partir de octubre del 2019 que la gente tiene este temor. Y yo creo que por eso también es importante las amnistías. Y esto no solamente ha pasado en el Ecuador, esto ha pasado en varios países a partir de la pandemia, ¿no? Y las restricciones de movilidad humana, el uso de la fuerza por parte de la policía y el ejército,
Y ojalá que también haya un empoderamiento de la ciudadanía y también de poder ejercer nuestro derecho a la protesta social de manera pacífica. Esto no es nada nuevo, esto es un derecho democrático y es parte de vivir en democracia. Claro que sí. Ajá. Gracias, Esther. Muy amable por estar con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. A propósito de este lamentable acontecimiento que sigue ocurriendo en el Ecuador, migración forzada, económica, social, juvenil, infantil, que por supuesto lacera a la sociedad ecuatoriana, pero no hay respuesta del gobierno. Seguiremos con ustedes. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.